Viva la Moda Podcast. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1... Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy tenemos una nueva edición de este podcast y vamos a hablar de algo que no es indumentaria, sino que vamos a hablar de maquillaje. Por eso llamé a una experta y amiga de la casa. Karenina, ¿estás por ahí? Aló, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. De nada. Ella es Karenina, @Karenina Lukowski. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bien, después les dejo igualmente las redes para que la sigan. Y con ella vamos a hacer un repaso un poco de la historia del maquillaje. Algo que yo no tengo mucha idea, pero entiendo que Karen está mucho más informada y nos va a dar mucha más información. ¿Te parece que arranquemos, Karen? Dale, perfecto. Vos sabés que la verdad que fue muy divertido recopilar de nuevo esta información porque hacía rato que había leído sobre esto y había estudiado cuando hice maquillaje. Pero viste que uno se olvida de muchas cosas, así que empecé como a retomar de nuevo la lectura y estuvo muy bueno. Estudiar. Me estás acusando de que te hice estudiar mucho. Bueno. Estuvo muy bueno, la verdad que sí. Está bueno porque a veces a mí me pasa mucho que leí un montón de cosas, hice un montón de cosas y después cuando las volvés a leer decís como... ¿En qué momento? Porque yo lo leí esto, pero a veces es como algo nuevo, ¿viste? Entonces está bueno hacer ese ejercicio cada tanto y más cuando trabajamos con esto. O sea, vos que trabajás con el maquillaje todos los días, es como decís, a veces te dan nuevas ideas y nuevos disparadores. Totalmente, y se van como fijando cosas distintas, ¿viste? Les vas prestando atención a diferentes cosas, así que eso está bueno. Total. Bueno, nada, todo para justificar que no fue tan al pedo hacerte estudiar todo. Para nada, no, me encantó. Bien. Aparte me trajo muchos recuerdos, estuvo bueno. Me encanta que le saquemos el lado positivo a todo. Bueno, arrancamos. ¿Dónde, cuándo, cuáles son los primeros registros que hay del maquillaje? Bueno, yo es como que basé un poco la charla esta en el libro de Lisa Eldridge, que es una maquilladora inglesa que realmente es un referente de la industria del maquillaje y hoy es la directora creativa de Lancôme Global. Y ella es una amante de la historia del maquillaje, incluso es coleccionadora de productos reliquias, ¿viste? De maquillaje. Entonces ella escribió un libro y cuando vos me comentaste esto, yo digo, tengo que recurrir a ella como fuente principal porque realmente estudió mucho del tema y escribió un libro muy interesante. Entonces, lo que pensé es en ir explicando un poco sobre los 3 colores principales en el maquillaje, en lo que es por ahí la antigüedad y hasta finales del siglo XIX, y un poco de la cronología y el significado y todo lo que vamos a ir viendo en esta charla. ¿Cómo se llama ella? ¿Elisa? Lisa. Uh-huh. Perfecto. ¿Tiene redes? ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 45 años, tiene redes, es una genia de la vida y es capa realmente. Después buscarla porque es divino lo que hace. La voy a chusmear. ¿Y qué dice ella acerca de cuándo empieza todo esto? ¿O qué investigó ella y qué podemos empezar como disparador de cómo nace el maquillaje? ¿Cómo nace esto de pintarnos la cara? Nace hace muchísimo tiempo, o sea, en la antigüedad básicamente, y uno de los colores como principales y que seguramente todos vamos a estar de acuerdo porque cuando pensás en maquillaje pensás en negro muchas veces o un lápiz negro o en algo para definir la mirada, es como muy clásico, ¿viste? Del maquillaje. Y bueno, y un poco la pregunta de por qué se busca acentuar y darle atención a los ojos. Bien. Y una de las razones que por ahí se piensa o se cree es por este dicho de que los ojos son la ventana del alma, ¿viste? Entonces es como que buscamos poner la atención ahí. Ok. Así que eso es interesante. Hay un libro que habla de... Bueno, Rey que siempre lo saco en todos los podcasts. La gente que ya escucha a todos me va a decir, Carmen, deja de chapear con ese libro. Pero es el libro que habla de la historia de por qué nos vestimos, de psicología del vestido. Uh-huh. Y que... dentro de cuando saca conclusiones de por qué nos vestimos, hay una conclusión que dice que existen pueblos que no se visten, pero no existen pueblos que no se decoren. O sea que el tema de decorarse y de resaltar ciertas cosas en nuestro cuerpo
viene desde el inicio de la civilización, o sea, y dentro de eso resaltar nuestro cuerpo, a veces ni siquiera era la vestimenta, pero sí el pintarse la cara. Y por ahí empezamos con esto de resaltar los ojos porque son, digamos, la puerta del alma, como dijiste, ¿no? La ventana del alma. Sí. O sea, o sea, el tema de diferenciarnos haciéndonos cosas en nuestro cuerpo, ya sea en nuestra vestimenta o en nuestro rostro o pintándonos, viene como para esto de marcar una diferencia con respecto a un otro. Totalmente, expresarnos de alguna manera. Total, claro, bueno, eso era concluirlo desde ahí. Exacto. Y entonces, uno de los primeros colores que hace hincapié ella es en el negro y en esto del delineado que nosotros usamos hoy en día, pero que viene de hace mucho tiempo atrás. Exactamente, es uno de los colores, o sea, más viejos que se usaron tanto en las pinturas del Neolítico como en el maquillaje, ¿viste? Así como el rojo, que es otro de los colores que vamos a hablar en un ratito. Lo supuse. ¿Y cuál es el tercero? Porque ahora me entró la duda. Tipo, rojo, negro. Blanco. Ok. Bien, bueno. Lo veremos. Bueno. Entonces, el negro es uno de los primeros y se usaba más que nada sobre los ojos. Claro, exacto. No solamente, ahora lo vamos a ver más adelante también que no solamente se usaban los ojos. Y por ejemplo, también es como, tiene diferentes asociaciones el negro, ¿viste? Entonces también por eso es que genera diferentes emociones según la cultura y la geografía o la época, ¿viste? Total. Porque puede significar muerte, misterio, o sea, un montón de connotaciones puede tener. Total, sí, a lo largo de la historia y en cada civilización y en cada cultura tiene un significado diferente, así como el blanco, así como el rojo. Exactamente. No sé, tipo, el color negro para la civilización occidental es duelo, mientras que para la civilización oriental, el blanco creo que es el que se vincula con el duelo, no sé, por decir, hablemos sin saber. No, pero creo que es así, sí. Lo había escuchado también a eso. Bien. Bueno, y también está como, asociamos mucho el color a ciertos momentos o movimientos culturales. Cuando pensamos en el antiguo egipcio, pensamos mucho como en el delineado y en el col negro. Cleopatra, tipo. Remarcado, exactamente. O sea, pero eso es así posta o lo agarramos del cine, digamos. O sea, el cine tomó la realidad o las cosas que deben haber visto. No, es así. De hecho, se usaban dos tipos de kohl o de pinturas de ojos. A los egipcios les gustaba muchísimo el maquillaje y el primero se llamaba Udhu o Udju, no sé cómo se pronunciará. Udhu, U-D-J-U, que era hecho de malaquita, que es verde. Ajá. Y el otro se llamaba Mesdemet. Que era otro tipo y era un gris plomo, hecho de otro mineral, ¿sí? Tipo sulfuro de plomo, porque a todo esto en la antigüedad se utilizaban muchos ingredientes o elementos tóxicos, muy tóxicos para la salud. Claro, porque tampoco se tenía mucha conciencia de todas las consecuencias, digamos. La verdad es que no. O sea, si yo pienso entonces en los primeros que se delinearon fueron los griegos. O sea, si pienso en un delineado y pienso en las imágenes que por ahí hoy vemos de los griegos o cuando se trata de ilustrar, a cualquiera dije, los egipcios. Esto lo cortamos. Entonces, si pensamos en los primeros que se delinearon fueron los egipcios. Exactamente. Se podría decir que es así. E incluso ellos, por ejemplo, a ellos les gustaba tanto que fueron encontrados maquillajes, aplicadores, paletas y demás en sus tumbas. O sea, incluso tenía como, quizás se cree que tenía un valor más allá de la muerte o que era algo como que, porque viste que siempre te enterraban con cosas valiosas. Como se lo llevaban al más allá, no sé. Se llevaban por si en el más allá los agarraba desmaquillados y se volvían, tenían las cosas a mano, digamos. Un tuneo ahí. Ahí ellos son los que inventan la forma del delineado o porque
creo que cuando veo hay una peli de Cleopatra que no me acuerdo cómo se llama esta actriz que la hace, Sí. y que se marca mucho ese delineado bien, con una cola bien larga, ¿viste? Creo que era Eso Elizabeth Taylor, ¿o no? Elizabeth Taylor, Sí. sí, de una. Surge de ahí, ¿no? El delineado, o sea, esto de Exactamente. marcar el contorno del ojo de negro con una colita para alargarlo. Había dos tipos. Había uno que era como más pegadito al ojo y no tan extendido hacia afuera, sino como más extendido hacia adentro, un poquito más como hacia la nariz. Y había otro de los delineados que era como más colita hacia afuera e incluso como que comenzaba a engrosarse en la extremidad como hacia las sienes, ¿viste? Bien. Es que ese es el que vos te acordás, me parece. Sí, el de Elizabeth Taylor es así como bien más finito y se triangular. engrosa un poco. Y aparte que tiene todo como un sombreado, además del delineado. Exactamente. Bueno, y ellos utilizaban para hacer su col un blend de diferentes sustancias como plomo, como cobre oxidado, como cenizas, la malaquita que te había dicho anteriormente. Utilizaban como varias cosas para hacer su pigmento negro, gris o verde, que eran como los colores que utilizaban. Bien, perfecto. Entonces, y esto, que es re interesante, sí. Lo guardaban como en contenedores así chiquitos que venía como con un palito, que era el aplicador, que incluso vos sabés que yo tengo uno que fue como una inspiración que hizo Guerlain hace un tiempo y es muy como cuando ves los coholes originales y ves esa inspiración, es muy interesante porque es el palito que es como que se humedece en el polvo en este cohol y era mezclado con aceites o con agua para generar ese delineado. Pregunta de ignorante, ¿qué es cohol? Es el nombre que se utilizaba para este producto. ¿Pero qué sería? El delineador. Exactamente. Hablando mal y pronto, digamos. Uh-huh. El producto, perfecto. El producto bien. En sí, que no venía en formato de lápiz, claramente. Claro, venía como con un pomito, como si fuera una sombra que le pones el pincel y te delineas. Claro, como con un palito se lo hacían. Bien, y eso le daba la línea que hacían. Exactamente. Entonces, ¿los egipcios fueron uno de los primeros que empezaron con el maquillaje o viene, a ver, como a poner una tendencia de maquillaje? Porque digo, quizás antes había como que se pintaban la cara y con distintas cosas y medio que esto se hizo más masivo o nada que ver. Claro, en realidad ellos hay como dos teorías según los historiadores de por qué lo hacían, por qué definían sus ojos. Y uno era porque el maquillaje, una de las teorías, digamos, era porque el maquillaje era usado de manera medicinal y para proteger a los ojos. Como ellos vivían en la región del Nilo, en donde eran muy comunes las infecciones en los ojos, utilizaban una de estas mezclas como para prevenir y proteger a los ojos. Ah, mira, zarpado. E incluso, vos sabés que, no, eran súper inteligentes y eso es como muy también loco porque vos decís, en ese momento tantas cosas que hoy en día se probaron que realmente son efectivas porque en el 2010 hubo una investigación de científicos franceses que realmente dijeron que el cohol era eficaz para prevenir la infección ocular. O sea, en 2010, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás que lo descubrieron ellos. Y escúchame, y vos dijiste que había dos teorías, una que era para proteger y otra. Y otra que era considerado como símbolo de estatus y tenía como significados espirituales, porque seguramente te acordarás de Horus, que es como uno de los dioses del antiguo egipcio y que está representado con un halcón. Pará, yo no me acuerdo por qué te digo. No, digo, porque capaz que lo viste en algún momento, yo no me acuerdo. No. Tipo, dije, ¿qué peli me perdí? Maldita sea. Ya sé cuál es, pará, lo voy a decir para los que están como yo que creen que se perdieron una peli. Es como si fuera un egipcio que tiene cabeza de como un pájaro. Representado como un halcón, exacto. Perfecto, es como una figura, una imagen, listo, ya está, listo, ahora lo tengo. Y bueno, y eso era usado como símbolo de protección, el ojo de Horus. Entonces, por eso muchas veces dicen que quizás como este ojo tenía los bordes bien delimitados, ellos hicieron esa asociación y se pintaban también el ojo. Como una manera de como llevarlo a todos lados, no sé. Total, sí, está bien, y que también puede ser una protección más espiritual, o sea, puede ser por una protección
más real, que era la de pintarse por las infecciones, y otra de más espiritual, tipo me pinto para parecerme a Horus y que me protejan algo. Exactamente. Genial, bien. Entonces ellos fueron como un poco los pioneros del negro, los egipcios, y el delineado. Exactamente. Y bueno, y antes de pasar a lo que por ahí son las antiguas civilizaciones orientales y Grecia, hay otro color que también estuvo presente en la historia del maquillaje y que es el que te había comentado antes, que es el blanco. Bien. Seguramente lo habrás visto también cuando vieron lo de historia de la moda, que era muy clásica la piel blanca, o sea, lo que más querían las mujeres era la piel blanca. En Europa depende y en qué época, pero sí. Antes de Coco Chanel, básicamente. Sí. Antes de Coco Chanel siempre todo era piel y tez clara, ¿sí? Sí. Entonces para eso es como que usaban cremas y cosméticos que la aclaraban y emparejaban ese color, y que algunos eran súper peligrosos, como hechos de plomo y de sustancias nocivas para la salud. Totalmente. O sea, el blanco para emblanquecer la piel. Exactamente, porque era también como en algún momento se lo asoció al estatus, porque si vos trabajabas en la tierra o estabas afuera haciendo actividades afuera, como consecuencia de la exposición solar tenías la piel un poco más oscura. Entonces, si vos tenías la piel clara, significaba que eras miembro de la realeza o eras una persona como influyente de la época. Total, bueno, no sé bien de qué época, pero los sangre azul muchas veces se referían a sangre azul porque eran tan blancos que la sangre en las venas se veía azul porque eran muy blancos. Sí, a ver, utilizaban algunos de estos productos para blanquearse la piel, y si es que podían acceder a algunos de estos productos, y si no, también a veces se armaban como sus propias mezclas, las personas que por ahí no podían acceder porque no eran de la realeza y tenían la piel más oscura, ¿entendés? Pero era general, sí. Todo el mundo quería una piel clara. Ok, perfecto. Era como el estándar de belleza, el ideal. Bien. Estoy pensando, y mientras pienso tipo las geishas, no sé si ahí ya me voy al oriente, pero esas caras blancas que son maquillaje blanco. Sí. También, o sea, ahí era como una base un poco fuerte se habían puesto. El ideal de belleza también, pero eso también se vio en Occidente, ¿eh? Eso también se vio en Occidente. Si vos te fijás en fotos de los bailes y los festivales de Venecia del siglo XVI, de María Antonieta y toda esa época, vas a notar la piel mucho más clara también. Es verdad, tipo Luis XV y todos los franceses tenían las pelucas con las caras blancas y se dibujaban los lunares y toda esta historieta también existía. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Bueno, y este color también, si bien estuvo asociada a la raza y a las etnias, como vos decías anteriormente, también está asociado al género, porque las mujeres tenemos menos hemoglobina y menos melanina que los hombres, y por eso la piel tiende a lucir más clara. Mira, y esto, no una psicóloga que se llama Nancy Edkoff, comentó que también está asociado a la fertilidad. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Antes era muy preciado todo esto de lo que estamos hablando, porque, bueno, las mujeres básicamente eran mamás del hogar, ¿sí? Entonces, bueno, y esta psicóloga comenta que esta diferencia entre mujeres y hombres, que ocurre sobre todo en la pubertad, también las mujeres lucen con la piel como mucho más clarita cuando están ovulando que en el periodo infértil. ¿Entendés? Entonces también estaba asociado como a esto. O sea que si querían conquistar, porque en ese momento tenía mucha validez que la mujer sea
una candidata fértil, o sea, se pintaban de blanco también para incentivar o para marcar más eso, o sea, como soy súper fértil, me pinto toda la cara de blanco, aunque no era natural, pero Probablemente sumaba. haya sido así, sí, ¿por qué no? O sea, inconscientemente Sí, o consciente, no lo o sabemos. consciente, claramente. Por Bien, eso, viste que muchas veces también, hoy en día las mujeres siguen diciendo que la piel y el cabello se les oscurece o les cambia drásticamente después de su primer embarazo, viste que ese tipo de cosas yo las escucho sí, al día de hoy. sí. Así que tendría sentido. Y supongo que también estaba vinculado con ser más joven, o sea, con una cierta juventud. Entonces, Exactamente. también utilizaban estos pigmentos blancos para simular juventudes o enfatizar la juventud. Así mismo, como lo dijiste, es así. Y también como para remarcar esto que decíamos, de que la mujer todavía no había tenido un hijo. Como la que Claro, tenía la piel más clara era porque aún sí, no había parido. bien, 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 bien. Así que bueno, y un poco esto de que habíamos charlado antes, de que esa piel clara, antes de que el bronceado sea moda y sea tendencia, eh, mostraba los efectos de no haber estado expuesta al sol la piel clara, entonces era sinónimo de estatus. Sí, 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 Bueno, ¿y cómo se perfecto. conseguía esto? ¡Ja! Como El dijimos, con blanco. plomo, con polvo de plomo blanco, hermoso, cero tóxico, O sea, cómpralo. el plomo para todo. Sí, ¿Qué era el plomo? ¿Qué es? Una... un mineral, creo. Ok, tóxico, de por sí, Sí, siempre es tóxico, tóxico. tóxico, sí. Mira, Hoy en día, incluso estuve averiguando acá en Argentina cómo era la normativa, está prohibido el uso de plomo en cosméticos. ok, pero hasta hace un tiempo se usó. Sí, hasta no tanto se usaba, se Ok, usaban los cosméticos, hasta que se descubrió, bueno, que era tóxico y que había otras posibilidades, ¿no? bien. Eh, sí, sí, sí. Entonces, hablamos del blanco como una manera de marcar la feminidad, marcar un estatus. ¿Y cuándo se empezó a usar el blanco concretamente, digamos? ¿Quiénes fueron los primeros? Y en Europa antiguo y en Oriente. Ok, Que también, bueno, en Oriente, a diferencia de que también se usaba el plomo, que se denominaba en ese momento, digamos, la preparación que usaban hecha a base de plomo se llamaba ceruce. ajá. Además de eso, ellos utilizaban polvo de arroz y polvo Ah, de perlas, que también era otro producto que utilizaban para aclarar la piel. Que probablemente, carísimo. quizás, si a día de hoy te vas a Japón o China, quizás encuentres, incluso Corea, quizás encuentres productos que tengan alguno de estos ingredientes, porque ellos siguen al día de hoy amando la piel clara. Claro. Sí, sí, Sigue sí, siendo sí. como su estereotipo. Bien, Bueno, y perfecto. el polvo de perlas lo que Carísimo hacían lo era único. triturar, sí, carísimo. Pero todo, el ceruce también era muy caro, ¿eh? Ok. Que era este plomo. Aparte no es que usas una gotita porque te tenés que poner en toda la cara, o sea, oh my God. El Bastante, sí. tarro te dura un día. Bueno. Así que Entonces, bueno, bien. Entonces en complicado. Oriente, o sea, también es algo que atravesó tanto Occidente como Oriente. Sí, totalmente. Incluso era curioso porque incluso no conociendo de la existencia, digamos, de uno y el otro, estaban eh, como que les atraía Conectados. el mismo estereotipo, sí. Bien. Sí, 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 sí. Y Bueno, después, y los griegos, por ejemplo, utilizaban también sustancias naturales y algas y frutas, por ejemplo, para pintarse el rostro. Además de que vimos el plomo y demás, también se utilizaban elementos de la naturaleza un poco más amables, por decirlo de alguna manera, para pintarse y maquillarse el rostro. ok. Pero en Grecia, por ejemplo, lo que era como muy obvio estaba mal visto, sobre todo por el grupo de masculinos que creía que el papel principal de la mujer, ya sabemos, era de quedarse en la casa y supervisar que todo ande bien. Entonces era como ¿Y qué era? no utilizaban mucho maquillaje, o sea, Ok. si utilizaban maquillaje no tenía que notarse mucho, era como el menos es más, ¿viste?
Bien, o sea, los griegos serían los impulsores. Del no make-up. Claro, del make-up, no make-up. Exacto, algo así. Ok, Exactamente. Ellos no aprobaban, digamos, el uso de mucho maquillaje porque la mujer estaba relegada a las tareas del hogar. Incluso las que más usaban maquillaje en la época eran las damas de compañía o prostitutas, como que las mujeres en la casa bien. no usaban mucho Estaba bien visto maquillaje. el uso del maquillaje, a diferencia de los egipcios que sí. Los egipcios amaban, se ponían Bien, mucho. De hecho, bueno, hablando un poco de esto, del maquillaje y el rol de la mujer también, porque está muy relacionado y lo vemos incluso ya en el siglo XX también, si vos te pones a pensar como en la historia, que sí, en los momentos en los que la mujer tuvo por ahí más libertad o estuvo más relacionada a sus luchas de derechos de equidad, es cuando más maquillaje usó. En el antiguo Egipto, las mujeres podían heredar tierras, podían comprar tierras, podían demandar incluso a los hombres, podían tener sus propios negocios. En cambio, en Grecia no estaba permitido eso para las mujeres. Y, ok. o casualidad, tampoco usaban mucho maquillaje, ¿entendés? Bien, Es muy entonces interesante eso. el maquillaje empoderaba de alguna manera a las mujeres en la época, o sea, permitirles maquillarse también era permitirles hacer un montón de otras cosas. Que Exactamente. seguramente si vamos a revisar, o sea, quizás también tenían un montón de otras cosas machistas y que no podían hacer en Seguramente. Egipto también, pero Uh-huh. bueno, o sea, hablaba de una diferencia de condiciones y en esa libertad que tenían, también tenían la libertad de decorarse, Uh-huh. maquillarse o lo que sea. Exactamente. Bueno, y en la Grecia clásica lo que hacían era definir bien las cejas, el rostro también estaba como clarito, o sea, el rostro se usaba Bien, claro, pero no muy maquillado, o sea, no se tenía que notar que tenían un polvo blanco. Y las bien. cejas bien definidas, incluso si se las podían transformar en una uniceja, ¿viste? Cuando la ceja se te junta en el Sí, entrecejo. Bueno, mejor que algunas lo que hacían era maquillarse con corcho quemado o con un poco de posta, holguín. Uh-huh. era una tendencia a la uniceja. Era una tendencia, exactamente. Hola, Frida ¿Cómo? Kahlo. Hola, pero viste, ahí es cuando decís, chau, me explota el cerebro, porque cómo fue cambiando a lo largo de la historia los estereotipos de belleza y porque decís, bueno, encontraban algo estéticamente bello en eso que hoy por ahí decimos cualquiera. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, mismo con Bien, el bronceado, si te pones a pensar, antes se pintaban de blanco, pero blanco ala, blanco sí, sí, nieve. sí, 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 Y de sí. repente lo que estuvo de moda era tener la piel caribe, ¿viste? Claro, sí, 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 es loco, pero a veces está bueno hacer ese revisionismo histórico de cómo fue cambiando el estereotipo de belleza para también relajarnos un poco más hoy en día. O Ni sea, como hablar, que al final. ni Bien, hablar. Bueno, y las mejillas y los labios también se usaban como justamente siguiendo esta idea de no mucho make-up, como muy sutiles, apenas teñidos, pero bien, usaban un poquito, sí. perfecto. ¿Con qué seguimos? Seguimos con el rojo, que O sería el sea, tercer y último color. hablamos del negro y un poco el uso de los egipcios con el negro, hablamos del blanco y un poco del uso de la mayoría de las civilizaciones Antiguas. antiguas que apreciaban esto de las pieles blancas sin el toque de sol, digamos, sin Ujú. el baño de sol, y que eso los posicionaba. Y ahora vamos a hablar del rojo. Exactamente, que sería como el tercer color de la tríada esta de maquillaje de la Histórico. antigüedad histórico, sí. Que Bien. bueno, Y también, así como me decías, perdón. no, no, ¿de dónde surge? No, que decía justamente que así como el negro, también tiene como muchas connotaciones el rojo, ¿viste? Porque puede estar Sí, asociado al deseo, a la juventud, a ser saludable, a la pasión, pero también puede total. estar asociado a peligro, ¿sí? Sí, A la la sangre, sangre. exacto, a la Perdón, no, revolución. no hablamos de las connotaciones del blanco, pero también, o sea, el blanco muchas veces se asocia a la pureza y eso también tiene que ver con esto de
las mujeres vírgenes, fértiles, ¿viste? Como también hay algo jóvenes. Entonces también terminan siendo connotaciones que se le fueron dando a los colores a lo largo de la historia y en diferentes civilizaciones. Entonces, volvemos al rojo. Sí, porque y el rojo, eligieron así como, esos y no. Uh-huh. Sí, quizás porque para mí se vinculan con cosas de la naturaleza. Digo, no sé, la sangre es roja y la sangre también tiene que ver con el peligro, como vos decís, pero también tiene que ver con la pasión, qué sé yo, andás a ver. Sí, es así. De hecho, bueno, también esta misma psicóloga habla de este ruborizado que se buscaba en las mejillas y en los labios, claro, como símbolos sexuales también, de juventud, de no haber parido, el vigor de la salud, como todas estas cosas que, viste que vos ves una persona joven con la piel nueva, digamos, porque es una persona joven y está como coloradita, viste, entonces como que uno asocia eso también a juventud. Total, o sea, tanto el blanco como el rojo también enfatizaban cosas naturales del rostro. Por ejemplo, la mejilla roja, o sea, quizás se la pintaban para enfatizar ese efecto natural, o los labios también los elevaban para potenciar lo natural, y el blanco también para emblanquecer más las pieles, que de por sí eran muchas blancas de origen, y con esto como enfatizaban, digamos. Exactamente. Sí, y además porque una razón científica también es que el rojo tiene la longitud de onda más larga que cualquier otro color percibido por los humanos, entonces genera como en el subconsciente una respuesta más fuerte que otros colores. Vos cuando, no sé, entras a una habitación blanca no es lo mismo que entrar a una habitación roja, es como que el poder que tiene ese color, viste, es como muy, muy fuerte y muy chocante. Me muero, ¿qué es una longitud? ¿Cómo dijiste? ¿Longitud más larga? Eso es en cuestión de colores. Si vos como que lees sobre el espectro de color y eso, los científicos explican sobre los diferentes colores y cómo se percibe, cómo lo percibe el ojo. Ok, ¿y que el rojo es el color que más vemos? O que dura más tiempo, no sé. Claro, que es como más fuerte el impacto en el subconsciente. Por sobre todo el resto de los colores. Uh-huh. Ah, me encanta. Bueno, dato de color rojo. Literal. Bien. Y entonces el rojo, ¿quiénes lo usaron o cuáles son los primeros signos o cuáles fueron las primeras apariciones o quiénes fueron los que más lo usaron? Y lo usaron desde siempre en diferentes por ahí intensidades, porque como vimos en Grecia, por ejemplo, lo usaban como muy sutil, casi imperceptible, porque el maquillaje era mucho menos marcado y se quería que fuera más natural. Y después, por ejemplo, más adelante, ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, vamos a ver incluso muchas imágenes, si vos te pones a mirar imágenes de María Antonieta y de Madame de Pompadour, que incluso uno de los colores emblemáticos de ella es el rosa de sus mejillas, claro. Entonces lo vemos después como mucho más marcado. Anteriormente no era tan marcado. Perfecto. Pero también se utilizaba. Medio que se usó en todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Bien. Sí. Perfecto. Ahí, ¿hasta dónde llegamos? Dime. Sí, ahí en realidad vos justo me preguntaste eso, entonces te respondí lo de, porque el rojo antes no se usaba tanto por ahí. Perfecto. No recuerdo bien si los egipcios usaban, creo que sí, pero se usa como un poco más plegado a la edad moderna. Bien, perfecto. El rojo es uno más nuevo de los tres. O sea, se usaba, lo que pasa que no en la intensidad que nos imaginamos. Era como muy tipo el rosita apenas de la mejillita así ruborizada, ¿entendés? Eso, para incentivarlo, el rojo natural del rostro. Exacto. Perfecto. Bueno, y después, ya pasando o sea, nos fuimos de la edad antigua, vamos al medioevo, en el que todo estaba centrado en la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo,
todas estas, digamos, nuevas ideas de moralidad que surgen a partir de eso van a afectar el uso del maquillaje. Bien. Porque pasó de considerarse, viste que todo lo que veíamos de Grecia era que se podía usar poco y si era mucho ya era de mal gusto. Bueno, ahora no solo era de mal gusto, sino que era desagradable y pecaminoso. Era como algo impuro, gravísimo, sí. Claro. Porque también de alguna manera sugería que la creación de Dios no era lo suficientemente buena, ¿entendés? Ok. Que vos la estabas alterando. Bien. Ok, iban por ese lado. Exacto. O sea, como decir, no, bien. Otros que crearon el make-up, no make-up. Exacto. O sea que no es nada nuevo. Nada nuevo, ¿viste? Nosotros que pensamos que inventamos todo, no, nada inventado. Y muchas veces se usó para adoctrinar a las mujeres a que no se animen. O sea, ojo, porque a veces, hoy creo que el make-up no es make-up, lo vemos como resaltar tu belleza natural. Y muchas veces eso era una imposición. No sé, pienso, lo dejo acá. Era así mismo como lo decís. Era tipo, no te expreses como te querés expresar, ponete a cara lavada porque queda mal. Hoy lo usamos como, dale, mostrate vos, mostra tu rostro, no te maquilles, no te tapes, pero en otro momento era prohibido taparse. Claro. Bien. Bueno, de hecho, si vos te pones a pensar en muchos preseteos o prejuicios de muchos hombres y mujeres al día de hoy, es como que le tuercen la cara al maquillaje y quizás es por una interpretación de este tipo, habría que ver. Puede ser. Acá hay que dejar pensando estas ideas. Ajá, muy interesante. Yo siempre, aparte cuando me ponía a revolver toda esta información, es como que me quedaba también así tildada pensando, qué loco, ¿entendés? Sí, porque, digamos, cuando empezás a evaluar los prejuicios que hay en un montón de cosas, y en maquillaje hay muchos también, como decís, bueno, ¿de dónde data esto? Le das la explicación ahí, con la historia, total. Sí. Bien. Perfecto. Sí, las Perfecto. mujeres obviamente no tenían la posibilidad de expresarse a través del maquillaje. Bien. Y también, algo importante es que por ahí el modelo el modelo femenino a seguir en ese momento, ya que todo era teocéntrico, era la Virgen María. Entonces, tanto de actitud como de belleza, algo, viste, muy austero. Bien. ¿Y qué pasa con el maquillaje en los hombres? Porque también, o sea, quizás hoy no es algo muy popular, pero en esas épocas era tan clásico y tan popular como el de las mujeres. En esta época, de esta época no recuerdo haber leído si los hombres se maquillaban, pero sí en el antiguo egipcio tanto mujeres como hombres se maquillaban y más adelante, creo que 1700, 1800, más o menos, también los hombres utilizan maquillaje. Total, o sea, como que la religión en general elimina el maquillaje. Sí. O sea, para nadie, ni para hombres ni para mujeres. Totalmente. Bien. Estamos hablando de religión católica, bien, cristianismo. Exacto. Bueno, y una como figura del medioevo fue Trota de Salerno, Trota de Salerno, que se la conoce también como Trótula, y que se cree que fue la primera médica mujer en desmistificar cosas relacionadas a la menstruación, como que los males de la mujer venían de ahí, o que los problemas de infertilidad solo eran de las mujeres, y ese tipo de cosas, e incluso introdujo conceptos de higiene femenina y empezó como a promover un poco el cuidado personal y la higiene. Mira. Que en la Edad Media era algo impensado. Inexistente. Sí. Entonces ella como que fomentó un poco eso. Y en ese momento... Una médica del 1050 más o menos. Vivió poco, al 1097. Pero bueno. Bueno, incluso fue médica, como... ¿Cómo? Cirujana... No, estaba googleé claramente. Ajá. Médica, cirujana, escritora sobre medicina y ginecóloga. ¿Qué ibas a decir? No, y que fue... Porque en ese momento las mujeres no tenían como permitido estudiar y tener ese tipo de profesiones. Era solo relegado para los hombres. Entonces, incluso hasta incluso en el siglo XX como que se ha negado que ella
que ella haya escrito eso, ¿entendés? Que ella haya dicho Total. eso, como que decían, no, lo habrá hecho el marido, que era médico, ¿entendés? Como que no le daban el crédito por todos esos descubrimientos. ¿Y ella puntualmente para el maquillaje hace algún aporte o empieza a inculcar tipo todo lo que tiene que ver con la higiene personal? Exacto, más relacionado a la higiene. Bien, perfecto. Que también está 1050. relacionado a la belleza, digamos. Sí, al final, o sea, sí. Bueno, y después pasamos ya, o sea, nos vamos de la Edad Media, vamos al Renacimiento. Okay. Y seguía un poco todavía esta idea así muy arraigada del maquillaje asociado al engaño y a la decepción, ya que estabas creando algo falso, ¿entendés? Que no era como... Si bien no estaba centrado en Dios... Sí, decime. No, que creo que también tiene que ver con que el maquillaje quizás estaba reservado puntualmente para los actores y las actrices, que muchas veces también se los vinculaba con que estaban haciendo algo que no era, o sea, que esto de recrear situaciones y crear situaciones que no eran real, tampoco estaba tan bien visto, entonces como todo lo que corra de la realidad, no estaba bien visto y por eso también muchas veces los actores en general no eran algo tan positivo en esas épocas. Sí, no eran bien vistos, sí, es así. Así como el maquillaje tampoco. O sea, nada Exacto. Que se te corra de la realidad estaba bien. Uh-huh. Sí, del normal de la época, digamos. Total. Renacimiento, entonces. Exacto. Bueno, y un poco eso, como que no cambió mucho el uso del maquillaje, no era que se empezó a usar un montón de maquillaje a partir de ahí, no hubo un cambio tan abrupto, sino que fue como un poco más progresivo hasta bueno, Venecia, que en realidad también fue parte del Renacimiento porque es siglo XVI, todavía es Renacimiento, ¿no? Creo que sí, no sé. Si pienso en las representaciones del Renacimiento, por ejemplo, hay una obra que se llama El nacimiento de Venus, creo que es una mujer como tapándose las partes íntimas con la piel súper blanca, que volvemos un poco a lo que lo mencionaste vos, y después no hay nada de no hay nada de rastro de maquillaje en su rostro, creo que hay varias de estas de Venus. Sí, nada, con una piel súper natural, no se ve nada de maquillaje o nada que simule otra cosa. Claro, uy, perdón. Sí. Claro, y si había, era muy sutil, o sea, lo mismo, esto de que no se note mucho, de que sea algo como más sutil e imperceptible. Total. Como que esa seguía siendo un poco la idea, si bien no era necesariamente pecaminoso o algo del demonio, no fue un cambio abrupto de decir, bueno, ahora nos maquillamos a full. Perfecto. Bien. Pero sí en Venecia, por ejemplo, en el siglo XVI, como había muchos bailes y festivales de máscaras, se usaba mucho maquillaje. Tanto por esta cuestión festiva de mucha joda, sí. Como también porque por tanta joda tenían como que disimular la cara de resaca de la noche anterior, ¿entendés? Entonces se chantaban ahí el ceruce, que era esta pintura blanca, para blanquear la piel, ¿sí? Ok, o sea, desde ahí, desde los carnavales de Venecia, empezó a esto de usar el maquillaje para tapar la caravana que habían tenido los días anteriores, digamos. Claro, exactamente, era como un maquillaje protector. Lo estaban diciendo allá por Venecia en el 1500, 1600. Uh-huh. Bien, sí, perfecto. Y aparte, no solo eso, vos tenés que pensar que esta sustancia que se aplicaban en el rostro era remil tóxica, o sea, era dañina para la salud, y con el tiempo, o sea, con el uso continuado, la piel se les veía, o sea, muy mal realmente, o sea, casi que era un círculo vicioso. Cuanto más ceruce usaba, más ceruce tenían que usar. Ceruso se llamaba ceruce con C y S.
Bueno, Ok, y había perfecto. como un tipo particular de ceruse, que era el ceruse veneciano, que era más caro, Bien. más costoso, que tenía ahí como una connotación más trendy. Pero era más potente para disimular la caravana de Venecia. Exacto. Supuestamente, o sea, hay gente Es que como dice que era que, lo mismo, solo que te lo marketineaban, ¿viste? Y te decían, claro, no, es pero como que este es el acá, posta. digamos, claro, acá hacemos tipo, esta es la base Ibiza, ¿entendés? Porque si vas de joda a Ibiza y estás todos los días, Claro, te vendemos la base puntual para la caravana de... Ah, no sé si siempre el marketing existió a lo largo de la historia. exacto. Así que bueno, incluso bueno, después se publicaron más adelante recetas y cómo lograrlo, cómo Ok. hacer tu ceruse, y todos contenían plomo, hermoso. En Sí, fin. sí, bien, perfecto. Pero a todo esto, las mujeres de por ahí de clase trabajadora o que vivían en zonas rurales y no tenían por ahí acceso a estos ingredientes, no los podían comprar, se hacían como sus propias recetas caseras con ingredientes naturales, Ok, como leche, garbanzos, como que hacían ahí una mezclita y se pasaban eso por el rostro en lugar de plomo, y que terminaba bien, siendo como mejor, hasta mejor, sí, hasta mejor porque no perfecto, era tan dañino para su salud. total, buenísimo. Bueno, descubrieron ahí la cosmética natural. Exacto. Todo se inventó, nada es nuevo en este Nada es mundo. nuevo. Bien, esto entonces estábamos hablando de la época del Renacimiento y un poquito más adelante. Ujú. Que bueno, acá podemos volver a esto que vos comentabas en un momento de los lunares, Sí, que en el siglo XVI, e incluso un poco después también se sigue usando, los lunares y los parches, que era el corrector de la época, porque se usaba para imperfecciones como puntuales, entonces se chantaba ahí el pedazo de tela porque estaban hechos o de tafeta o de terciopelo, y eran recortados o en circulitos o con forma tipo de corazoncitos. Si ah, buscas, vas a o sea, encontrar, los es lunares no recopado. eran pintados, No, eran parches. eran parches de What seda, the fuck? terciopelo, sí. Y se los ponían ahí, tipo, como una curita, quien se pone una curita Claro, cuando le exacto. sale un grano. Sí, pero ellos no por granos, o sí, no sabemos, sino porque la viruela era muy común y dejaba Ah, cicatrices. Entonces se chantaban ahí el lunar de, de mira qué terciopelo. interesante. Mira, y eso, o sea, se pintaban todo de blanco, blanco, blanco y se ponían los lunares que eran cositas. Bueno, pero Exacto. todos sabían que era por eso, al fin y al cabo terminaban haciéndolo, o sea, Sí, era mejor. pero ojo, porque también después como que empezó a tener otros significados, más allá de esconder imperfecciones, también es como que le empezaron a dar diferentes connotaciones o comunicaban a través de eso. O sea, fíjate lo interesante que es esto. Por Porque, ejemplo, si lo usaban en la mejilla derecha, significaba que estaba casado. Si lo usaban en la mejilla izquierda, que estaba comprometido. Si no, estaba ok, cerca de los labios, es que estabas todavía ahí en juego. ok. O sea, ¿estabas buscando algo? Claro, Tipo, ponele. Estaba mira, disponible. ok, o sea, en un momento fue para tapar, pero después ya le encontraron un chistecito a los lunares y se inventaban falsos lunares para comunicar cosas. Claro. Si estaba de un lado o del otro. ¿Y qué pasa si tenías un lunar natural del lado que no te correspondía? No, No sé, ahí se armaba el lío. ahí. O te cambiabas el lunar de lado y ahí se armaba. Mirá qué interesante, no sabía eso de los falsos lunares. Ujú. Pero hay pinturas en donde también los tienen, o sea, evidentemente también comunicaban algo. Mirá qué Sí, bueno. incluso en Inglaterra, en el siglo XVIII, tuvieron una connotación política. Los oponentes de partidos de ese momento lo usaban en lados opuestos. O sea, era también para Oh, indicar de qué partido político eras. o sea, hay toda una historia del falso lunar, me Ujú. muero. O sea, acá estoy, googleé esto porque no lo puedo creer. Lunar en la mejilla derecha, casada. Lunar Sí. en la mejilla izquierda, comprometida. Ajá. Colocado en la boca, buscando pareja. Claro. Lunar colocado en la esquina del ojo, amante. Amante, sí. ¿Qué es eso? O sea, bueno, Muy que eras loco. un amante. Bueno, Ajá. Sí, sí, me sí, muero. una amante. No, es Perfecto. muy, muy interesante. A mí me encantó.
Perfecto, me encantó, no sabía esa data. Esto entonces más o menos en el 1700. Exacto, sí. Perfecto. Esto 1700, sí. Bueno, y después en el siglo XVIII, el ideal de belleza también, viendo un poco las pinturas de la época y el arte de la época, también seguía siendo pálida, y las mejillas ruborizadas en tonos rosa y las cejas también un poco más definidas. Bien. Ahora, ya a diferencia de tiempos atrás, el maquillaje era una cuestión de estatus también, de estar a la moda, de marcar la diferencia entre las clases bajas y la aristocracia. Entonces, ahora sí se avalaba, digamos, el maquillaje en ese sentido, como para mostrar una diferencia también. Pasó de ser algo que estaba prohibido para todos y que teníamos que ser como lo más reales y naturales sí. posibles, a decir, bueno, las clases altas empiezan a diferenciarse de las clases bajas y empiezan como esto del adorno más exagerado. También lo mismo pasó con la indumentaria un poco, ¿no? Y empiezan a como llenarse de cosas, entre ellas maquillajes, o sea, se pintan más las caras, se adornan con lunares falsos, y los rubores, o sea, si empezamos a pensar en las pelis de esa época o en las pinturas de esa época, vemos como los cachetes bien rosas o bien marcados, ya exageradísimos. Bueno, también vienen los peinados, o sea, y las pelucas en esas épocas. Sí, todo era como muy, muy, muy exagerado, realmente. Totalmente. Bien, perfecto. Bueno, y bueno, acá esto de las entra. pieles blancas que hablamos Exacto. recién. Eso seguía vigente, y bastante, bastante marcado, digamos. Perfecto. Incluso, bueno, ahora vos que preguntabas, en esta época los hombres aristocráticos también se maquillaban. Por ahí cambiaba un poco el tono que utilizaban, a diferencia de las mujeres. Cómo coloreaban las mejillas, no era tan marcado como en las mujeres. Claro, sí. Pero lo hacían. Sí, o sea, y lo hacían y lo hacían bastante, o sea, tampoco, o sea, ¿qué viene? ¿Qué es el barroco, ponele, o que empieza Sí, como a ser barroco. un poco... Bien, perfecto. O sea, para mí no sé si había tanta diferencia entre el maquillaje de hombres y mujeres. O sea, los hombres se maquillaban a la par de las mujeres, así como se vestían a la par. Sí, ajá. Sí, era como muy adornado todo. Total. Mucho adorno. Y bueno, María Exageradísimo, Antonieta, o sea, un ícono de la época, exacto, un ícono de ese siglo, y ella era fanática, por ejemplo, del ritual de maquillaje y de higiene. Incluso antes de ser coronada, pero, por ejemplo, no era considerada, o sea, para los estándares de la época no era considerada hermosa. bien. Pero, por ejemplo, lo que más destacaban por ahí en retratos y en pinturas de ella era su piel súper clara, que era algo muy preciado, ¿no? Perfecto. Y que eso seguramente ella, era con el Cirrus este. Claro, sí. No, pero igual ella me parece que naturalmente ya tenía la piel un poco clara y lo seguía como remarcando, exacto. Y aparte, evidentemente, María Antonieta tenía mucha caravana, o sea que debe haber usado el de Venecia. Seguramente. Debe haber usado el potente. Seguramente. No debe haber estado con chiquitos. El de altísima cobertura. Bueno, y usaba los círculos así en las mejillas bien grandes y bien rojos. Y no quería parecer natural, era tipo, que se note que tengo puesto esto porque yo soy de la clase alta y me tengo que diferenciar. Total. Espectacular. Y bueno, y después... ¿Y labios ahí eran rojos? O sea, ahí empezaban también los labios a marcarse un poco. Se marcaban las dos cosas, labios y mejillas. Los labios pero también. No tanto delineado, quizás. No, delineado nada. O sea, ahí en ese momento no hay... Digamos, no hay registro de que se maquillaban, se delineaban los ojos, ni que se pintaban las pestañas. Era todo como mucho más claro y o más sea, todo enfocado. bien claro. Y labios. Exacto, labios y cachetes. Sí, por ahí las cejas, era por ahí lo que más se definían, ¿viste? Si vos mirás en imágenes de la época vas a notar como esos rasgos por ahí más marcados. Bien. ¿Qué sigue? Después sigue el siglo XIX,
que de nuevo retrocedemos y vamos atrás con el maquillaje y de nuevo el no make-up. Esto es un ida y vuelta, como verás. Para Revolución Francesa, ponele, ahí se va, chau, no estoy en el siglo XIX, estoy antes, pero, Claro. o sea, si pasa lo mismo que con la moda, la Revolución Francesa cambia todo y tipo frenamos toda esta exageración que veníamos cargando hasta el momento y ahí se empieza a simplificar todo. Lo mismo pasa, supongo, con el maquillaje. Sí. Y ahí empezamos a ver como sin nada. ¿Esto fue siglo XIX? Siglo XVIII. Principio del siglo XIX. También la que determina de alguna manera que el maquillaje ahora era algo vulgar es la reina Victoria de Inglaterra. Ella es como que perfecto. dice, bueno, pará, basta de esto, de este cachivache, volvamos a las raíces. Y bueno, vuelve como el look pálido, como algo lindo y aceptado socialmente. Perfecto. Reina Victoria, que ahí busqué la data, que nació en el 1800, nació en 1819 y entra en 1837, por ahí. Bueno, cuestión. Ella muere a principios del 1900, o sea, todo el siglo XVIII, o no, todo el 1800. Todo el siglo XIX. Ese siglo XIX, bien, gracias. Todo el siglo XIX, ella, como ahí está medio al liderazgo y impone esto de no tanto maquillaje, pero en indumentaria sí, porque creo que ella es como el imperialismo y ahí empieza a aparecer un montón de cosas, los enaguas gigantes, pero capaz que en maquillaje no tanto. Sí, pero viste que, o sea, si lo comparás con el barroco, o sea, es un universo completamente distinto. Está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal, exacto. Es mucho, pero no tanto. Me conviene, está mal, digamos. Exacto. Y bueno, y el look era así también paliducho, y si querían, por ejemplo, ruborizarse un poco los cachetes o los labios, se pellizcaban. Viste que esa es una costumbre que incluso nuestras abuelas, yo creo que lo hacían, eso de me voy a pellizcar un poquito los cachetes y me voy a morder los labios para tener como ese colorcito rojo de nuevo, para llevar sangre a ese lugar. Claro, perfecto. Era su manera de ruborizarse. O sea, fíjate, está buenísimo porque low cost total, o sea, a prueba de 5 crisis. tips para maquillarte, sin maquillaje. Lo dijo la reina Victoria. Perfecto, entonces, Revolución Francesa, se cae todo esto que ya está, como que si seguía no sabíamos dónde íbamos a terminar, los Juegos del Hambre. ¿Cómo se llama? El Capitolio de los Juegos del Hambre, ¿viste? Cuando, no sé si la viste. No me digas porque quería leer, ¿sabes qué? ¿Viste cuando decís, ya está, me parece que voy a ver nomás la peli? Porque quería leer los libros, no los leí para ver la peli y después digo, una boluda, pero bueno, ya debería mirarla. No sé los libros, pero en la peli como que hay un mundo y hay una clase social en donde están todos hiper mega maquillados, Lady Gaga, tipo todos, bueno. Yo creo que si no había Revolución Francesa íbamos a terminar todos así y de repente viene Revolución Francesa, se rompe todo y te seguimos con la reina Victoria con un look más make-up, no make-up. Exacto. Bien. Y bueno, y también como que el maquillaje, esto que vos decías del teatro, de que era muy usado para el teatro, justamente el maquillaje se dejaba para el teatro, en la vida cotidiana no se permitía o no se consideraba como estético. Ok. Y también las mujeres que se maquillaban mucho se consideraban como de baja moral o de, viste, prostitutas o gente que trabajaban en esos rubros. Perfecto. Bien. No, perfecto no, pero era lo que sucedía. Exactamente. Y después, por ejemplo, ya en 1863, cuando su hijo, si no me equivoco, Eduardo VII, bueno, él se casa con Alejandra de Dinamarca, en un matrimonio arreglado, por supuesto. Ella, por ejemplo, empezó a usar como en público el polvo y el rubor, ¿sí? Y si bien las actrices de la época, como vimos en el teatro y demás, ya lo hacían, es como que ella le dio el aval, como ya estaba de alguna manera en la realeza, le dio el aval a que sea aceptado de nuevo socialmente. Entonces ya a finales
del siglo XIX, ya el maquillaje era visto como un poco de una manera más amorosa. Perfecto. Como que la realeza le dio el ok de nuevo con la esposa de Eduardo, Exacto. que es reina de Dinamarca. Perfecto. Sí, que antes se vio también con sus amantes, por ejemplo, sus amantes que eran actrices, Sí. ya también de alguna manera hicieron un acercamiento al maquillaje, pero bueno, como no eran por ahí tan consideradas su opinión, Sí. O sea, no se se llevó tenía en cuenta adelante. si lo hacía la que estaba casada, no importaban las amantes en esa Exacto. época, eran pasatiempos. Exacto. Perfecto. Bien. Y ahí se retoma un poco la historia del maquillaje. Es como, se retoma un poco la vida del maquillaje, porque digo, lo tuvimos Claro. negado. O sea, siempre hay tipo pico, baja, pico, baja. Exacto. Bueno, y igualmente ahí, por ejemplo, la piel pálida, así clara, seguía siendo un estereotipo de belleza, pero sutil, ¿sí? Así como Bien. lo vimos, digamos, ya con la reina Victoria. En realidad ella medio que abolió el maquillaje, pero después cuando volvió, no volvió como en Venecia que se ponían 1 kilo, sino que volvió Claro. sutil y más natural, y con productos un poco más gentiles con la piel, porque empezaron a surgir también como las revistas femeninas, Bien. y empezaron como esta información de que, ojo, mira que esto es re tóxico y te lo estás poniendo en la cara. Hay gente que lo seguía haciendo, no le importaba. Claro. Y bueno, pasa el día de hoy, ¿no? Y supongo el avance de la medicina también empezaron a descubrir que todo eso tenía consecuencias en la piel o en no sé, en las cosas respiratorias. Supongo que todo eso, el plomo teniéndolo en la cara en algún momento, algo te afectaba. Totalmente. Las tuberculosis, bueno, ya estoy batiendo cualquiera. Sí, no Habría te metas en ese terreno. No. Habría que averiguar si hay enfermedades, pero seguramente que sí había enfermedades que se vinculaban con así como el uso de corset tuvo sus enfermedades, el uso del maquillaje de esos... Sí, la piel, o sea, tenía consecuencias tanto para la piel como para la salud en general, porque vos pensás que la piel, o sea, lo que absorbe nuestra piel va al resto de nuestro organismo, sí o sí. Claro. Entonces, total. Tenía muchas consecuencias para la salud en general. Pero Total. Nada, la belleza duele, el dicho habrá salido de ahí, no sé. Sí, evidentemente sí, seguramente que sí. Perfecto. Así que bueno, y eso es un poco como un resumen a grandes rasgos de lo que fue la historia del maquillaje desde la antigüedad hasta entrado el siglo XX. Perfecto. Yo creo que vamos 1 hora de podcast y creo que hay que cortarlo acá. Y volvemos a hacer un segundo episodio con digamos, la cronología del maquillaje en el siglo XX, porque hay mucho para hablar. Y me parece... Sí, que lo otro es igual de largo que esto, ¿entendés? Perfecto. En un solo siglo, es mucho. Creo que por acá, entonces, estamos habilitadas para decir, hacemos un corte y volvemos en un par de semanas para charlar de la historia del maquillaje y hacer una cronología en el siglo XX, que por ahí es el que tenemos más cercano y más fresco, pero que hay un montón de tela para cortar. Totalmente. O de maquillaje para usar. Exactamente, sí. Aparte, como que justamente cambiaba todo a un ritmo mucho más rápido. Entonces, vamos a charlar mucho y creo que también va a ser interesante porque muchas de las marcas que hoy en día consumimos surgieron en el siglo XX, así que yo creo que les va a encantar. Me encanta. Le ponía misterio ya el siguiente. Y aparte, tipo, todos los productos que hoy conocemos y que aplicamos también tienen que ver con tecnologías y cosas que surgieron a partir de eso. Digo, todo, la sombra, el rímel, el coso, todos son cosas que son más de la actualidad o que surgieron más en el siglo XX. Exactamente. Bueno, entonces, tema número 1. Necesito que elijas una palabra clave con la cual cada persona que haya llegado hasta este momento nos la mande por mensaje privado, ya sea a tus redes o a las mías, diciendo palabra clave. Escucha el podcast hasta el final y querría que hagan el segundo. Por supuesto que lo vamos a hacer, por más que ustedes nos digan que no, pero bueno, vamos a dar
la alternativa que por lo menos nos digan no quiero. ¿Qué palabra clave elegís? Y yo diría que los 3 colores. ¿Vos qué decís? Me gusta. Negro, rojo y blanco. Exacto. Perfecto. Entonces nos mandan un mensaje a Karenina, @Karenina Lukowski, o a mí, @VivaLaModa, y ahí nos dicen, me encantó, quiero escuchar uno más, y sus deseos serán órdenes porque estaremos grabando un nuevo episodio contando un poco la historia del maquillaje en el siglo XX y quizás algo del siglo XXI, que es un poco la actualidad. Me encantó. Sí. Bueno, ahí estaré Karen, yo. por supuesto. Muchas gracias por este rato que te tomaste para charlar de esto. Muchas gracias por haber retomado tus apuntes de estudio para contarlos un poco acá. Y bueno, los que no la conocen, la siguen en sus redes y nos encontramos en unos días para grabar el segundo episodio. Obvio, me encantó, Bella. 1000 gracias por la invitación. Me divertí mucho y como te dije, fue re lindo como rememorar un poco lo que había estudiado y aprender un montón de cosas nuevas que no tenía ni idea, así que estuvo muy, muy, muy rica la charla y toda la experiencia. Gracias a vos y gracias a todos los que están ahí. Nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao. Viva la Moda Podcast.